del Señor en esta mañana. Y este mensaje lo he titulado ¿Yo estoy con Dios o Dios está conmigo? ¿Qué opinan? ¿Yo estoy con Dios o Dios está conmigo? Como que es casi lo mismo, ¿verdad? Pero es más o menos lo mismo, ¿verdad? En una circunstancia, bueno, yo estoy del lado de Dios, estoy a favor de Dios, estoy buscando de Dios, y en la otra estoy disfrutando de que Dios me está acompañando, Dios me está bendiciendo, Dios está protegiéndome, ¿verdad? Y bueno, vamos a meditar en esto en esta mañana. Gloria a Dios. Ay, no sé por qué no le puedo cambiar. Ok, es para acá. Okay. Gracias. Perdón, problema técnico. Bueno, y vamos a empezar a meditar en esta frase que les puse al principio, eh, acerca de la historia de un rey que se llamó Usías. Vayan a la Biblia, Segunda de Crónicas, capítulo 26, y vamos a ir viendo algunas porciones desde los versículos 3 al 21. Segunda de Crónicas 26, versículos 3 al 21. Y en el versículo 3 van a encontrar lo siguiente. Dice que Usías tenía 16 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 52 años. Su madre se llamaba Jecolías y era de Jerusalén. Y el rey hizo lo que era agradable a los ojos de Dios, así como su padre Amasías. Bueno, fíjense que no todos los reyes tuvieron la fortuna que tuvo Usías, de, bueno, haber tenido un padre, que aunque no fue un padre perfecto, quiero decirles que su padre también falló, pero en un tiempo su padre buscó a Dios y Dios lo bendijo y Dios lo prosperó. Y asimismo Usías, que tomó el cargo de rey a los 17 años, él también determinó obedecer a Dios. Fíjense, amados hermanos, que la influencia de ambos padres es muy importante para la vida de los hijos. Pero más, ¿verdad? La madre tiene más tiempo con los hijos, ¿verdad? Es a quien le preguntan más, es la que muchas veces tiene más capacidad para poderles enseñar, ¿verdad? Aunque el padre dé el ejemplo, ¿verdad? El padre de alguna forma, bueno, va a ser el proveedor, el protector, la autoridad. Sin embargo, muchas de las cosas que aprenden los hijos o aprendimos los hijos tienen que ver con la mamá. ¿Cómo son tus hijos si tienes hijos? ¿Cómo les enseñaste? Porque de ahí, ¿verdad? Muchas veces depende a cómo son ahora en la actualidad, ¿verdad? Si ellos son personas temerosas de Dios, entonces quiere decir que les enseñaste temor de Dios. Si ellas no son temerosas de Dios, a lo mejor hubo una etapa en tu vida en la cual tú te rebelaste, tú viviste una vida lejos de Dios y eso trajo como consecuencia que ahora vivan lejos de Dios ellos también, ¿verdad? Bueno, fíjense que, así que este rey tuvo una influencia, ¿verdad? Principalmente de su madre, ¿verdad? Aunque tu papá también en una parte de su vida, él fue fiel. Vamos a la siguiente diapositiva y vamos a ver en el versículo 5 que Usías, cuando era joven, buscó a Dios en el tiempo de Zacarías
quien le enseñó a temer a Dios, y mientras el rey buscó la dirección del Señor, Dios le dio éxito. Esto pasa mucho en la vida de los cristianos, ¿verdad? Dios te bendiga, Dios te acompañe, ¿verdad? Y la persona verdaderamente empieza a buscar a Dios, recibe la palabra de Dios, está estudiando la Biblia, ya sea personalmente o en grupo. ¿Y qué pasa con esa persona? Empieza a crecer espiritualmente, empieza a buscar a Dios, empieza a encontrarle sabor a las cosas de Dios. Y dice que Usías no buscó a Dios solito. ¿Quién le ayudó? ¿Quién le ayudó? Zacarías, ¿verdad? ¿Podemos leer la Biblia por nosotros mismos, por nuestra cuenta? Sí. ¿El Espíritu Santo está con nosotros? También. Pero Dios ha puesto profetas, maestros, pastores, apóstoles, evangelistas, para que nos enseñen también la palabra de Dios. Muchas de las cosas que yo he aprendido, sí, las he aprendido porque he leído la Biblia, por el Espíritu Santo, pero ¿saben una cosa? Muchas de ellas las he aprendido de siervos de Dios. Hoy en la mañana les daba a las personas que están en la clase conmigo, con David, una enseñanza muy profunda acerca de cómo es un hombre espiritual y cómo es una mujer espiritual, ¿verdad? Y veíamos, ¿verdad? Yo les dije, esta enseñanza no es algo que yo recibí de Dios, esto lo recibí de un apóstol que nos estaba enseñando, y él nos dijo esta frase, ¿verdad? El siervo de Dios es una persona, ¿verdad?, que es fría. Y no quiere decir que salió de un refrigerador, ¿verdad?, sino que en sus decisiones las va a tomar en base a su espíritu y no en base a su alma. Esta es una enseñanza muy profunda que ha impactado mi vida, que me ha servido en muchos momentos para entender mi pasado y para poder ayudarme en el futuro, ¿verdad? Bien, así es que este hombre, Zacarías, estuvo con este rey, ¿verdad? Y le enseñó algo muy importante, le enseñó a temer a Dios. Podemos enseñarles a nuestros hijos la Biblia, sí, pero ¿cómo se le enseñará el temor de Dios a un hijo? Diciéndole, con el ejemplo. No es que le digas, hijo, pórtate bien porque si no te va a caer un rayo del cielo. ¿No? Eso sería enseñarles a tenerle miedo de que Dios en un momento, si lo hacemos enojar, nos va a mandar un rayo, que sí lo puede hacer. Pero enseñarles el temor de Dios es cuando tú respetas a Dios, cuando tú honras a Dios, cuando tú sirves a Dios, cuando tú hablas de Dios, cuando tú vives para Dios. Eso es enseñar el temor de Dios a nuestros hijos. ¿Será tarde hoy para que tú le enseñes a tus hijos el temor de Dios? A lo mejor ya ni siquiera están bajo tu techo, ni siquiera están bajo tu casa, a lo mejor están rebeldes, no sé cómo estén tus hijos, pero yo quiero decirte que hoy, en este día, Dios quiere hablarte para que tú seas un instrumento para que le sigas enseñando temor de Dios. A lo mejor ellos dicen, ay, mi papá es un fanático, mi mamá es una fanática. Siguen con su religión ridícula. Pero ¿sabes una cosa? Dios es verdadero. Y si tu caminar con Dios es verdadero, ellos lo van a ver. Y ellos pueden llegar a tener temor de Dios al ver tu vida, cómo tú honras y respetas a Dios y cómo Dios está contigo. Y cómo Dios está contigo. Eso es algo muy, muy impactante, más que tus palabras, más que lo que tú puedas o les enseñaste o no les enseñaste en el pasado, más que cualquier cosa. El hecho de que Dios esté contigo los va a impactar más profundamente que cualquier otra cosa. Así es que miren, fíjense, este hombre, Zacarías, que estuvo con el rey,
Usías, ¿verdad? Este, creó en él este temor de Dios. Y entonces, como respuesta, el rey buscó a Dios y como respuesta, como resultado, vino el éxito. La semana pasada nos hablaba el apóstol de sembrar semillas, sembrar buenas semillas en nuestro campo. Ya muchas semillas malas hemos sembrado en el pasado. Es tiempo de sembrar buenas semillas para que se acabe la mala cosecha y empecemos a cosechar frutos del reino para gloria de su nombre. Así es que aquí vemos un buen ejemplo, ¿verdad? De un padre espiritual que instruye a un hijo espiritual, ¿verdad? Y esto lo lleva a buscar a Dios y el resultado es éxito en la vida. ¿Tú quieres bendecir a tus hijos? Enséñales temor de Jehová. ¿Verdad? Es bueno dejar una herencia. Si tienes la posibilidad de dejar una herencia, gloria a Dios, qué bueno. Pero es mejor que tú enseñes el temor de Dios. Porque si tú enseñas el temor de Dios, ellos automáticamente van a tener éxito en la vida. Vamos a la siguiente. Y luego vamos a ver que Urías tuvo varios éxitos, ¿verdad? Fíjense, vamos a ver ahí mismo en el capítulo 26, versículos 9 al 15. No sé si será posible que lo podamos poner en pantalla. Segunda de Crónicas 26, versículos 9 al 15. Si no, yo aquí lo voy leyendo. Ah, perfecto, gracias. Dice la palabra, edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas y las fortificó. ¿Verdad? Siguiente. Asimismo edificó, perdón, el siguiente versículo. Versículo 11. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas porque tuvo muchos ganados, así en los Cefela como en las vegas y viñas y labranzas, y así en los montes como en las llanuras fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por la mano de Jehiel, escriba, y de Maasías, gobernador, y por la mano de Hananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de las familias valientes y esforzados eran 2,600. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307,500 guerreros poderosos, fuertes, para ayudar al rey contra sus enemigos. Hasta ahí vamos a parar en este momento. Entonces, fíjense que Dios, como respuesta de su obediencia, él tuvo éxito derrotando a los filisteos. Después él construyó fuertes en el desierto. Fíjense que no es fácil construir un fuerte en el desierto porque no hay agua, porque tampoco no hay piedras, ¿verdad? Pero sin embargo, era necesario para poder proteger todo el territorio, aún en el desierto, tener fortalezas para poder defender el territorio. Cavó muchas cisternas para su numeroso ganado. Dios lo prosperó también económicamente. Tuvo muchos trabajadores y granjas y viñedos. Su poderoso ejército, ¿verdad?, era de 307,500 soldados selectos. Desarrolló con expertos tecnologías de guerra únicas. Su familia se extendió por todas partes, su fama se extendió por todas partes porque el Señor le dio maravillosa ayuda y llegó a ser muy poderoso. Tremendo. Un jovencito, ¿verdad?, de 17 años que decide obedecer y buscar a Dios y Dios lo va prosperando. Que decide buscar un padre espiritual y aprender de él, aprender temor de Dios y Dios lo va prosperando, ¿verdad? Derrota a sus enemigos, prospera económicamente, su ejército es un ejército bien entrenado, están bien armados, ¿verdad? Un ejército grandísimo
Ellos mismos desarrollan sus propias tecnologías de guerra. Fíjense que una forma como destruían las murallas era que les aventaban flechas con fuego, ¿verdad? Para incendiar por dentro. Y por otro lado, les aventaban rocas a los muros para poderlos ir demoliendo hasta que cayera el muro y poder entrar. Pues estas personas, ¿verdad? Usías y su gente, dice la palabra que desarrollaron tecnologías para poder detener esas flechas y para poder bloquear esas piedras que no llegaran al muro, ¿verdad? Para que pudiesen soportar los ataques enemigos, ¿verdad? Entonces, cuando tú estás en sintonía con Dios, cuando tú obedeces a Dios, cuando tú estás en el temor de Dios, cuando tú estás conectado con Dios, Dios te va a dar sabiduría, no solamente riqueza, te va a dar sabiduría, te va a dar inteligencia, te va a dar fama. Y todo eso ya lo estaba recibiendo Usías. Vamos a la siguiente. Sin embargo, Usías tuvo un problema. Dice la palabra de Dios que llegó a ser muy poderoso, pero se volvió ¿qué? Orgulloso. Orgulloso. Tú ahorita dices, bueno, pues no tengo nada, no tengo nada que perder, no soy nadie, no hay problema. Y podríamos decir que de alguna forma tu fe está segura ahorita que eres poca cosa o que no eres nada, que te consideras que eres nada. Pero ¿qué va a suceder cuando tú estés en alto? Cuando Dios te prospere, cuando tú estés arriba y no estés abajo, cuando Dios te rodee de toda clase de bendiciones, de tal forma que incluso ni necesites orar, porque ya lo tienes todo. ¿Qué va a suceder ese día? Eso pasó con Usías. Primeramente él buscó a Dios, Dios estuvo con él y lo apoyó. Pero después dice la palabra que él se llenó de orgullo, ¿verdad? Lo cual resultó en ¿qué? En su ruina. Pecó contra el Señor su Dios cuando entró en el santuario del templo del Señor y personalmente quemó incienso sobre el altar del incienso. Los únicos que podían hacer estas funciones de quemar incienso dentro del lugar santo eran los sacerdotes. Tenían que estar santificados. Ellos venían de Aarón. Era una línea familiar, ¿verdad? Una estirpe que solamente ellos, ¿verdad? Aarón y sus hijos, solamente ellos podían hacer eso. Solamente ellos podían ser sacerdotes. Pero este rey, no sé cuál sería el móvil, pero en un momento dado dijo, pues, yo no necesito esos sacerdotes. Yo mismo, ¿verdad? Yo tengo mi Dios, yo voy a entrar y yo mismo voy a adorar a Dios y ahí voy a ofrecer incienso para agradar a Dios. Pareciera como que no era algo malo. Vas tú al templo y presentas una ofrenda, ¿verdad? De incienso, pues, como que, pues, ¿por qué tendría que ser malo? Pero él estaba usurpando una función que no le correspondía. Hubo un rey que hizo lo mismo. ¿Recuerdan quién fue? Saúl, ¿verdad? Gloria a Dios por las personas que leen su Biblia y que la tienen aquí, ¿verdad? Saúl también estaban esperando a que llegara el sacerdote Samuel, sacerdote y profeta, porque iban a tener una batalla. Y entonces tenía ya todo el ejército. Y había pasado uno, dos, habían pasado ya varios días y no llegaba el profeta, no llegaba el Samuel. Y entonces, ¿qué pasa? Se desesperó Saúl y dijo, no, este profeta, yo ahorita, a ver, tráiganme los carneros, aquí vamos a sacrificar. Y él hizo un holocausto. Esa fue su ruina. Aparentemente algo que pues no era tan malo, pero sí era malo. ¿Por qué? Porque había desobedecido a Dios. ¿Saben que hay cosas que a Dios le importan mucho? Y una de ellas es que se sigan sus instrucciones para adorarle a Él.
No podemos nosotros presentar cualquier adoración delante del Señor. Tiene que estar nuestro corazón dispuesto y entregado. Tiene que estar nuestra mente limpia. Tiene que estar nuestro cuerpo limpio para que realmente podamos adorar al Señor en espíritu y en verdad. De otra forma, ¿cómo sería? Pues en la carne y en mentira. Pero la adoración que Dios quiere es en espíritu y en verdad. Y entonces, bien, él entre este rey, ¿verdad? Y está ofreciendo ahí su incienso, ¿verdad? Y entonces los sacerdotes se dan cuenta y entran. Dice que entró Azarías, el sumo sacerdote, ¿verdad? Fue tras el rey, ¿verdad? Junto con 80 sacerdotes del Señor, todos ellos hombres valientes. ¿Por qué tendrían que ser hombres valientes? Porque iban a enfrentar al rey. ¿Qué podía hacer el rey? Mandarlos matar a todos, porque el rey tenía la autoridad para mandarlos matar. Aunque obviamente Dios pues lo iba a castigar a él, ¿verdad? Pero como rey él podía decirle a sus soldados, mátenme a todos estos. Enfrentaron al rey Usías y le dijeron, no es usted, Usías, a quien corresponde quemar incienso al Señor. ¿Sabes que como hijo, hija de Dios, habrá momentos en los que tendrás que poner orden en cierta situación? A veces tenemos que, no vamos a llamarle reprender a la autoridad, pero sí decirle a la autoridad en un momento dado cuando está equivocada. Esto no es fácil, pero sin embargo es un deber. Es un deber. Si tú callas mientras una persona, un cristiano, un pastor, un líder, están haciendo algo que esté equivocado, tú estás siendo cómplice, partícipe con tu silencio de eso malo que se está haciendo. ¿Vas a acarrearte un problema? Sí, ellos lo sabían. Sabían que incluso los podían matar, pero se armaron de valor y dijeron, pues vamos a hablar con el rey porque está haciendo algo que está mal. ¿Qué hay detrás de la actitud de este rey Usías? Estaba despreciando la función sacerdotal. Cuando tú te llenas de orgullo, cuando la gente se llena de orgullo, empieza a despreciar a las autoridades espirituales. Ay, sí, el diaconito. Ay, sí, el anciano. Ay, sí, el pastorcito. Ay, sí, el apóstol. Empiezan a despreciar las autoridades que Dios ha establecido. Segundo lugar, ¿verdad? Continúa hacia la desobediencia a la ley de Dios, ¿verdad? Y finalmente se enoja en contra de los siervos de Dios. ¿Saben qué es lo que pasó con este rey? Cuando lo estaban reprendiendo y le estaban diciendo, estás haciendo mal, dice la palabra que él se llenó de ira. Tenía en su mano, ¿verdad? Un incensario, ¿verdad? Yo creo que estaba así como que se los viento ahorita, ¿no? Estaba prendido. Pero dice la palabra que en ese preciso momento, cuando el rey Usías estaba tan enojado, le brotó lepra en la frente. ¿Saben lo que es la lepra? ¿Alguien de aquí sabe? ¿Sí? Como llagas, como ampollas, más o menos. Se cae la piel, se caen los pedazos, se pone blanca la piel, ¿verdad? Es una bacteria, bueno, ahora se dice que es una bacteria, ¿verdad? Se cae la piel, se hincha, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa bacteria lo que hace es que detiene el flujo de la sangre en la piel. Y como detiene el flujo de la sangre en la piel se muere. Y entonces una vez que se va muriendo, se van cayendo los pedazos y aparece la carne viva. Imagínense, qué feo, terrible. Pues todo eso le sucedió al rey en un segundo. Él estaba enojado y estaba tal vez vociferando y le dijeron, rey, mira. Y entonces él se toca la frente y ve que la carne se le está cayendo. Y entonces dice la palabra, vamos a la siguiente diapositiva. Dice que cuando Azarías, el sumo sacerdote y los demás sacerdotes vieron la lepra, lo sacaron del templo a toda prisa. Córrele, porque si no te vas a llenar completamente de lepra, ¿verdad? Y el propio rey estaba ansioso por salir porque el Señor lo había herido.
Así es que rápidamente, mira, rey, córrele, sal de inmediato. De modo que el rey Usías tuvo lepra hasta el día de su muerte, vivió aislado en una casa aparte, porque fue excluido del templo del Señor. ¿Mm? Siendo un hombre que en su juventud había tenido temor de Dios, había buscado a Dios, había servido a Dios, como respuesta a Dios había estado con él, lo había bendecido y lo había prosperado, pero resulta que se llena de orgullo y empieza a hacer las cosas a su manera, no a la manera de Dios, y entonces Dios lo desecha y él termina enfermo. Estar leproso en Israel no era una cosa bonita. Si eran pobres, ¿verdad? Y eran callejeros, ¿saben qué hacían? Agarraban piedras y se las aventaban para correrlos de la ciudad, que se fueran a las afueras. ¿Dónde vivían ellos? En cuevas. Hace rato en la clase, ¿verdad? Estábamos viendo un video de cómo hay cuevas en Israel, ¿verdad? En la región que vimos es el desierto de Sif, ¿verdad? Bueno, pues en las cuevas estaban estas personas leprosas. ¿Y qué es lo que hacían? Nada más iban y les aventaban comida, ahí que comieran, por pura misericordia, por decirlo así. Pero esa gente no podía entrar a la ciudad. Es más, si andaban por un camino o andaban cerca de la ciudad, ¿saben qué tenían que estar diciendo? ¡Leproso! ¡Leproso! Aquí viene un leproso, aquí viene un leproso. Y eso tenían que estar gritando todo el tiempo, era ley. Tenían que estar confesando que ellos estaban leprosos. No era bonito, ¿verdad? Sin embargo, bueno, como era rey, pues lo único que hicieron, ¿sabes qué? Ya no puedes estar en el palacio y mucho menos en el templo de Dios, nunca más vas a poder entrar, ¿verdad? Porque eres inmundo. Siendo que había tenido una relación tan bonita con Dios, queda completamente excluido de la presencia de Dios. ¿Qué es lo que sucedió? Que uno de sus hijos, bueno, tomó el cargo de rey y entonces siguió administrando en nombre de Usías el reino. Vamos a la siguiente. Pregunta. ¿Se puede saber si Dios está contigo o no? ¿Qué opinas? ¿Sí se puede saber? Ok, vamos a ver este pasaje. Estamos ahora con Sansón en el libro de Jueces. Ay, no puse el capítulo. Perdón. Bueno, les debo el capítulo. Es creo capítulo 16. ¿Eh? ¿Está hasta abajo? Ah, no lo alcanzo a ver. ¿Qué capítulo es? 16, ¿verdad? Ok, bueno. Ya conocen ustedes la historia de Sansón, ¿verdad? A ver, ¿cuántos de aquí conocen la historia de Sansón? ¿Sí? A ver si es cierto, platíquenme. No, no es cierto. Ok. Fíjense que ya anduvo con muchas mujeres, ¿verdad? Dios lo escogió para ser un juez, un siervo de Dios. Fíjense que tuvo Dios más indicaciones de cómo debía ser su cuidado en la infancia y su alimentación que las que tuvo con su propio hijo, el Señor Jesucristo. Qué importante iba a ser el ministerio de Sansón, pero sin embargo tuvo una debilidad, un pecado. Las mujeres, ¿verdad? Y toda su vida, ¿verdad? Ese fue su cojo. Desde que era jovencito, ¿verdad? Bajó, ¿verdad? A ver a las filisteas, le gustaron las filisteas. Y luego quiso una, ¿verdad? Pues era filistea, no debía casarse con ella, pues obligó a sus papás, yo quiero esta, yo quiero esta. Y bueno, sus papás ya dijeron, está bien, sale. Pero ni le duró el gusto, ¿verdad? Después de la fiestecita todo fue un caos. Estuvo bien horrible, ¿verdad? Lo que pasó al final, ustedes ya lo saben. Ni pudo disfrutar realmente de su esposa. Después regresa y resulta que ya el suegro se la había dado a otra persona. Se enoja, ¿verdad? Y entonces empieza una matazón
Que todo eso también venía de parte de Dios, porque Dios quería disciplinar, quería de alguna forma liberar al pueblo de Israel de la opresión filistea. Ujú. Y Sansón tenía esa misión, pero lo estaba haciendo a su manera, no como Dios quería. Finalmente, ¿verdad? Después de pasar por varias mujeres, llegó con la que realmente le dio el tiro de gracia. ¿Quién fue? Dalila, ¿verdad? Dice que Dalila estaba arrollando a Sansón, ¿verdad? Ya después que le dijo, mira, no me quieres porque no me revelas el secreto. ¿Cómo puedes perder tu fuerza? ¿En dónde radica el secreto de tu fuerza? Y le inventaba una cosa a Sansón y le inventaba otra cosa, hasta que le dijo, mira, ¿sabes qué? Si me cortan mis güedejas, ¿verdad? O mis trenzas, yo voy a perder mi fuerza completamente, porque soy nazareo. ¿Qué significa nazareo? Ese voto de dedicación a Dios. Y las trenzas, ¿verdad? O las güedejas, ¿verdad? Significaban esa santidad, esa conexión, esa dedicación a Dios, que él estaba con Dios. Pero cuando él confiesa esa situación, ¿verdad? Dalila se lo duerme, vente chiquito, ¿verdad? Aquí en sus piernitas, ¿verdad? Ahí mientras estaba dormidito, le dice uno, entra y córtale aquí, ¿verdad? Y ya le cortó las güedejas. Y entonces grita, Sansón, ahí vienen los filisteos. Y se levanta. Y dice que cuando él despertó, pensó, haré como antes, enseguida me liberaré. Pero no se daba cuenta que el Señor lo había abandonado. Así que los filisteos lo capturaron, le sacaron los ojos, se lo llevaron a Gaza, donde lo ataron con cadenas de bronce y lo obligaron a moler grano en prisión. Una persona que Dios había determinado, había destinado su vida para el éxito, terminó en fracaso. Una persona que desde su nacimiento era dedicado para estar con Dios, finalmente Dios lo abandonó. ¿Sansón se había dado cuenta que Dios ya no estaba con él? No. Él pensaba que todo estaba bien. Sigo siendo Sansón y tengo mi fuerza, ¿verdad? Y sigo haciendo lo que yo quiera. A veces así no nos pasa, ¿verdad? Como cristianos. O les pasa a algunos cristianos. Piensan que Dios está con ellos y realmente no está con ellos. Los tolera o nos tolera por un tiempo. Pero llega un momento en el cual eso se acaba, ¿verdad? Y eso le pasó a Sansón. Dios le pasó muchas, le pasó muchas. Dice la Biblia que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y Sansón andaba con rameras, imagínense. ¿Qué dice la palabra? ¿Acaso podrás exponer al Espíritu Santo con el cuerpo de una ramera? ¿Eso le va a gustar al Espíritu Santo? Sin embargo, Dios es tolerante por un tiempo, pero finalmente lo abandonó. Cuando lo abandonó, ¿verdad? En ese momento pierde su fuerza, le sacan los ojos y lo ponen como un buey a moler trigo y se burlan de él, ¿verdad? Ya finalmente, bueno, vamos a dejar ahí esta historia. ¿Se puede saber si Dios está contigo o no? Puede ser que sí te des cuenta, puede ser que no te des cuenta. Si tú piensas que nada más porque Dios te sigue usando, Dios está contigo, estás equivocado. Porque quiero decirles que si ustedes saben la historia de Sansón, se van a dar cuenta que él seguía teniendo fuerza. En una ocasión, ¿verdad? Arrancó las puertas de la ciudad y las fue a subir hasta un monte ahí arriba. Imagínense qué fuerza tenía tan tremenda. Y tal vez tú digas, yo no tengo necesidad, Dios me está prosperando, me va bien. Yo creo que Dios está conmigo. ¿De veras? ¿De veras? Porque Sansón creyó lo mismo y no era así. Vamos a la siguiente, parte 7. La prosperidad tampoco es un indicador de que Dios está contigo.
Y para esto le cito al rey Belsasar, que era hijo del rey Nabucodonosor, y están teniendo una fiesta grandísima. Él, sus demás súbditos, ¿verdad? Otros invitados, sus concubinas, están teniendo un pachangón, pero esos bien buenos. Y están bebiendo, comiendo y están adorando ídolos. Pero ¿sabes qué fue lo peor de todo? Que se le ocurrió, dijo, en el templo, más bien, me acuerdo que mi papá, Nabucodonosor, trajo unos vasos bien bonitos del templo de Dios de Jehová. Esos quiero que los traigan porque en esos vamos a tomar ahorita nuestra bebida. Y así es que fíjense que los vasos santos de la casa de Dios los utilizaron para beber sus bebidas alcohólicas. Hay una mano que se presenta en la pared y escribe Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y todos se quedan, mira, mira, mira esa mano. Estaban aterrorizados. Dice que el rey estaba temblando. Pero entró la reina y le dijo, no, no, espérate, tranquilo. Hay en tu reino un hombre que en los tiempos de tu padre se encontró en él sabiduría. Llámalo. Se llama Belsasar también como tú. Es de los expatriados de Israel, de Judá. Llega Daniel, ¿verdad? Porque el rey dijo, quien me lea esta escritura lo voy a llenar de riquezas y bueno, todas las cosas, ¿verdad? Y nadie pudo darle interpretación, nadie. Llega Daniel y dice, el Dios Altísimo le dio soberanía, majestad, gloria y honor a tu antecesor Nabucodonosor. Lo hizo tan poderoso que gente de toda raza, nación y lengua temblaba de temor ante él. El rey mataba a quienes quería matar y perdonaba a quienes quería perdonar. Honraba a quienes quería honrar y humillaba a quienes quería humillar. Propiamente un Dios. Sin embargo, cuando su corazón y su mente se llenaron de arrogancia o orgullo, le fue quitado el trono real y se le despojó de su gloria. Fue expulsado de la sociedad humana. Se le dio la mente de un animal salvaje y vivió entre los burros salvajes. Comió pasto como el ganado y lo mojó el rocío del cielo hasta que reconoció que el Dios Altísimo gobierna los reinos del mundo y designa a quien Él quiere para que los gobiernes. Nabucodonosor fue muy próspero. Belsasar fue muy próspero. Sin embargo, Dios no estaba con Belsasar, aunque él lo tenía todo, aparentemente. Tenía todo, pero no tenía lo más importante, a Dios. ¿Por qué fue su castigo tan severo? ¿Por qué Dios no castigó a otros reyes de otras naciones que también eran paganos? Porque este hombre Belsasar, este rey, sí sabía que había un Dios verdadero. Porque su padre, él vio todo lo que le sucedió a su padre y cómo por su orgullo su padre se convirtió propiamente en un animal. Y le dice Daniel, tú sabiendo todo esto, no te has humillado, sino al contrario, te llenaste de orgullo y mandaste traer los vasos de su casa. Hiciste un gran pachangón y contaminaste esos vasos. Dice, y al Dios en el cual está tu vida, nunca honraste. Hay una gran diferencia en que la bendición de Dios esté contigo, ¿verdad? Contra que tú estés con Dios. Todo lo que tenía Belsasar, todo lo que tenía Nabucodonosor, ¿de dónde venía? De Dios. Dios se los dio. Pero Dios no estaba con Belsasar. Con Nabucodonosor después, cuando él se humilló, ¿verdad? Entonces él reconoció a Dios, incluso él da un testimonio bien bonito.
en el cual dice el Dios Altísimo, ¿verdad? Témanle a Él. Él es el verdadero Dios. Él quita y pone reyes. Pero su hijo no siguió ese camino. Él vivió una vida igual soberbia, nunca buscó a Dios y por lo tanto todo lo que tenía lo perdió, incluso la vida. Dice la Biblia que esa misma noche lo mataron. Llegó Darío y entonces tomó todo ese reino para él gobernar. Vamos a la siguiente. ¿Cómo puedo saber entonces que Dios está conmigo? Dios tiene que dar testimonio de que Él está contigo, ¿verdad? Es uno de los indicadores. Dios tiene que decirte y decirle a los demás que Él está contigo. Está hablando el apóstol Pedro, segunda de Pedro. No sé si puse la cita, ¿aparece más abajo? Creo que no, ¿verdad? Bueno, es segunda de Pedro, me parece capítulo 2, versículo 16, dice, pero no estamos inventando, está hablando el apóstol Pedro y está testificando el porqué de su fe en Jesús. Dice, pues no estamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos. ¿Qué significa eso? Gloria, gloria. Cuando tú eres un hijo de Dios, cuando tú estás con Dios, es como con Moisés. Cuando él estaba en la presencia del Señor y salía de la presencia del Señor, su rostro resplandecía. La gente te va a decir, oye, tú tienes algo. Tú no eres como las demás personas. ¿Tú qué eres? ¿Tú en qué crees? Porque sabes que la gloria de Dios empieza a iluminar la vida de las demás personas y ellos se dan cuenta que tú no eres una persona común y que Dios está contigo. Y dice el apóstol Pedro, continúa, dice, cuando Él, el Señor Jesús, recibió honor y gloria de parte de Dios Padre, la voz de la majestuosa gloria de Dios le dijo, este es mi Hijo amado, el que me da gran gozo. Y aquí está diciendo Pedro, nosotros lo vimos con nuestros propios ojos, somos testigos de lo que vimos. Y nosotros vimos que el Señor Jesucristo, cuando estaba saliendo del agua, en ese momento una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo muy amado, en quien me da gran gozo. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo puedo saber si Dios está conmigo? Pregúntate, ¿Dios está dando testimonio a mi vida y a otras personas de que Él está conmigo? ¿O nada más es porque yo digo que Él está conmigo? ¿Verdad? Hay un canto, ¿verdad? No es, digamos, por hablar mal de un grupo o del canto, ¿verdad? Pero hay un canto que dice, conmigo estás, conmigo estás, conmigo estás. Es un buen deseo, ¿sabes? Decir, Señor, conmigo estás, conmigo estás, conmigo estás. ¿Pero realmente Dios está contigo? ¿O nada más es un canto? ¿O lo cantas porque, pues así bien, dice el canto? ¿Verdad? Tal vez tú puedes decirle a una persona, Dios te acompañe, Dios esté contigo. Es un bonito deseo. ¿Pero realmente Dios está contigo? La única forma, una de las formas, ¿verdad? Más bien, para saber es que Dios dé testimonio de que Él está contigo. ¿Cómo Dios da testimonio? La gente que te conoce va a ser impactada por tu vida. Oye, ¿tú eres cristiano o qué eres? Te veo diferente. No respondes igual que las demás personas. Perdón. Hoy en la clase veíamos de las bienaventuranzas. ¿Qué dice el Señor, verdad? Que son bienaventurados los que en un momento dado son vituperados, ¿verdad? El mandato del Señor Jesucristo es, si te dan en una mejilla, ¿qué dice? Pon la otra. Si alguien te quita algo, pues dáselo, ¿verdad? Y no solamente eso, dale también tu capa. Y veíamos que todas las cosas que enseña el Señor Jesucristo son completamente contrarias a cómo es la naturaleza humana.
A ti te quieren quitar algo y luego te pones de, a ver, ¿qué? Te pegan y tú también pegas. Te maldicen y estás maldiciendo también. Pero lo que enseña el Señor Jesucristo, lo que enseña la palabra de Dios, es completamente contrario a la forma como es el ser humano. Y el Señor Jesucristo dijo, para que sean hijos de vuestro Padre que está en el cielo. Cuando tú estás con Dios, tu vida va a resplandecer y la gente va a saber que tú eres una persona especial, que Dios está contigo. Vamos a la siguiente. ¿Cómo hacer para que Dios esté conmigo? Porque mira, no es el hecho de que yo diga, Dios está conmigo. ¿Realmente Dios está conmigo? Pregúntate, ¿Dios está conmigo? ¿Contigo? ¿Dios está contigo? Porque es más importante, o más bien para que pueda Dios estar conmigo, primeramente yo debo estar con Dios. Empezamos este mensaje con dos palabras, con dos frases, ¿verdad? ¿Dios está conmigo o yo estoy con Dios? A veces pensamos que Dios está con nosotros, pero realmente no está con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos estado con Dios. Y una de las condiciones para que Dios esté contigo es que tú estés primeramente con Él. ¿Qué vimos del rey Usías? En su infancia, no en su infancia, en su juventud, a los 17 años, ¿verdad? Él empezó a estar con Dios, Dios lo bendijo y lo prosperó. Pero ¿qué pasó cuando se apartó de Dios? Dios se apartó de él. ¿Qué pasó con Sansón? Sansón fue apartado desde el vientre de su madre y Dios estaba con él y era un hombre poderoso. Pero se fue tras las mujeres, se apartó de Dios y Dios lo abandonó. Del Señor Jesucristo, Dios siempre estuvo con él, porque él nunca se apartó de Dios y porque Jesucristo, el Señor Jesucristo, siempre estuvo con Dios. ¿Cuánto tiempo oraba nuestro Señor Jesucristo? Horas. Dice la palabra que después de predicar, ¿verdad? Se iba al monte a orar hasta altas horas de la noche. Y al día siguiente, vuélvele a predicar. ¿Cómo le hacía? No sé, pero así dice la palabra de Dios. ¿Cómo hacer para que entonces Dios esté conmigo? Juan 8:29. Jesucristo dijo lo siguiente, el que me envió conmigo está y no me ha abandonado, pues siempre hago lo que a él le agrada. ¿Necesitas que Dios esté contigo? Yo lo necesito. ¿Cuál es la condición? Siempre haz lo que a él le agrada. Siempre haz lo que a él le agrada. El pecado no le agrada a Dios. Así es que siempre que pegamos, hacemos lo que a Dios le desagrada y por consecuencia, Dios se va apartando de nosotros. Entonces, primer requisito, tengo que obedecer a Dios, tengo que agradarlo para que Dios esté conmigo. Segundo requisito, Salmo 23:44. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré porque tú estás a mi lado. Tu var y tu cayado me protegerán y me confortan. Hoy en la clase de David, veíamos que el valle de sombra de muerte es un lugar real en Israel. Es más, les pasé unas fotos, ¿verdad? Que está en una cañada muy profunda, ¿verdad? Larga. Es el mismo lugar donde el Señor Jesucristo dijo que fue asaltado en la parábola del buen samaritano. Fue asaltado ese hombre que cayó en manos de ladrones. Dice, aun cuando yo esté pasando por el valle más oscuro, ¿verdad? De sombra de muerte, no temeré. ¿Por qué? Porque tú estás a mi lado. Pero ¿cuál es la condición para que entonces Dios esté conmigo en mis problemas o en el valle de sombra de muerte? ¿Cuál es la condición?
Ser su oveja. Ser su oveja. Veíamos, ¿verdad? También en la clase que el cayado, la vara y el cayado tienen una función con el pastor, ¿verdad? Yo aquí no tengo vara y cayado, ¿verdad? ¿Debería? ¿Verdad? Bueno, ¿para qué la vara y el cayado? ¿Verdad? Pues la vara es para corregir, ¿verdad? De que si la ovejita está yendo por un lado que no debe ser, a ver, ande, véngase para acá, hágase para acá. Y el cayado, ¿verdad? Es para rescatarle en un momento dado, si ya se cayó, si ya se atoró, ¿verdad? Poderla jalar con el bastoncito. Uh-huh. Dice la palabra que toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, la varita es la palabra de Dios. Pero el cayado, ¿verdad? Es el amor del pastor por su oveja. Es la misericordia de Dios que viene y dice, no te me pierdas, vente para acá. Te amo, me eres útil, no puedes perderte, te rescato nuevamente. Y así es Dios. Miren, Dios a veces nos va a dar con la varita, pero sabes una cosa, Dios no te va a abandonar. Y cuando te has perdido, ¿verdad? Como esa ovejita que está ahí, Él va a ir en busca tuya para nuevamente traerte a su rebaño. Porque solamente en su rebaño tú vas a estar seguro cerca de Él. Entonces, ¿qué necesito yo para que Dios esté conmigo, aún en el valle de sombra de muerte? Ser su oveja. ¿Y qué significa ser su oveja? Pues dejarme pastorear por Él, leer su palabra, tener un pastor, porque es cierto, Dios es nuestro pastor, sí es cierto, pero Él también ha establecido aquí pastores para que podamos cuidar el rebaño, para que podamos ayudar a cada persona en su camino. Tercera condición. Primera condición dijimos que es obediencia. ¿Quieres que Dios esté contigo? Haz lo que a Él le agrada. Segunda condición, tú seas su oveja. Déjate pastorear, ¿verdad? Deja que Él te guíe. Déjate corregir. Déjate que su misericordia te acerque nuevamente a Él. Tercera condición. Salmo 91, 14 al 16 dice, el Señor dice, rescataré a los que me aman. Protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré. Los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Ahí hay dos condiciones. ¿Cuáles son? Para que Dios esté conmigo. ¿Eh? Por ahí oí como un gemido. No sé si fue alguien que quiere decir algo. ¿Cuáles son las condiciones? Amar a Dios. Ajá. Y confiar en Él. ¿Se te hace difícil obedecer a Dios? Bueno, intenta amándolo. Porque tú lo quieres obedecer por la fuerza. Ay, es que Dios me manda esto. ¿Por qué tengo que obedecerlo? Cuando alguien te dice algo o desea algo de ti y esa persona no te ama, como que ni te importa. Ay, pues, ¿qué? Voy a estarle haciendo caso. Pero cuando tú amas a alguien, te va a importar lo que esa persona le gusta y quiere, ¿no? Así debemos ser los esposos. Aguas, ¿eh? A ver, amorcito, ¿qué te gusta? ¿Cómo te gusta tu helado? ¿Verdad? ¿Cómo te gusta que tienda la cama, verdad? Porque a veces no sé tender la cama. Pero no llego a la de la lavada de la ropa, ¿verdad? Pero a lo mejor algún día aprendo. Pero cuando tú amas a alguien y quieres complacerle, vas a poner atención en qué le gusta, cómo le gusta. O le preguntas, ¿verdad? Y ya si esa persona te dice, no, pues ¿sabes qué? Mira, a mí no me gustan esos restaurantes
que a ti te gustan, ¿verdad? Yo quiero algo así, ¿no? Ah, no, pues está bien, ¿no? Ni modo, voy a tener que gastar más dinero, pero pues ni modo, es lo que le gusta. Si tú quieres complacer a alguien, pues no le vas a dar lo que a ti te gusta. Tienes que darle lo que a esa persona le gusta, ¿no? ¿Ok? Bueno, así es con Dios. ¿Te cuesta trabajo obedecer a Dios? Prueba amándolo. Y una vez que lo ames, va a ser bien fácil. Señor, yo te amo. Yo reconozco todo lo que has hecho por mí, Señor. ¿Cómo no voy a estar agradecido después de que me salvaste del infierno, Señor? Y cuando tú llegas a ese punto en el cual te das cuenta de lo que Dios ha hecho en tu vida, en ese momento empiezas a amarlo. Y obedecerle va a ser la cosa más deliciosa y más fácil del mundo. Y la otra condición es creer, confiar. Algo que el diablo quiere hacer que todos desconfiemos de Dios. El diablo quisiera que tú pensaras que Dios no es bueno, que Dios no es justo, que Dios no recompensa a los que le buscan, que Dios es injusto. El diablo quisiera que esos pensamientos anidaran en ti. Y a lo mejor ya anidaron, fíjate. Pero yo quiero decirte, ¿a quién le vas a creer? ¿Le vas a creer al diablo o le vas a creer a lo que dice Dios en su palabra? Porque si le crees al diablo, estás perdido. Caíste en sus redes, en su estrategia para apartarte de Dios. Pero quien le cree a Dios, quien lee su palabra, quien camina en los caminos del Señor, esa persona va a encontrar verdaderamente la protección, el amor de Dios, la bendición de Dios, la compañía de Dios. Si tú pudieras tener la bendición de Dios sin su compañía, ¿lo aceptarías? ¿No? Pues estaría más padre, ¿no? Pues tengo las bendiciones de Dios, no tengo que darle cuentas a Dios, puedo hacer con mi vida lo que quiera. Está más fácil, ¿no? ¿Por qué no? Me voy a perder. Mi naturaleza humana, así como la de Belsasar, así como la de Sansón, así como la de Usías. ¿Cuál fue su naturaleza? Apartarse de Dios al dejar de buscar a Dios. ¿Y a qué los llevó todo eso? A perderlo todo. No hay bendición sin Dios. Y si hoy tú tienes bendición y no estás buscando a Dios, ten cuidado, porque la vas a perder. No lo digo yo, lo acabamos de estudiar en la palabra. Esa es la naturaleza humana. Somos ingratos, somos desagradecidos con Dios. Por eso necesitamos continuamente de la palabra, estar recordando lo que Dios ha hecho por nosotros, para que nuestro corazón no se desvíe hacia la hacia la ¿eh? Perdición. Pero antes de la perdición está la ingratitud. Ingratitud. Caer en ingratitud. No tengo por qué darle gracias a Dios. Yo lo que he logrado, lo he ganado con mi justo trabajo y mi sudor de mi frente. No tengo que darle gracias a Dios de nada. Lo que tengo me lo dan mis padres. No tengo que darle gracias a Dios de nada. Y ese tipo de actitud, precisamente, ¿qué es lo que hace? No nos lleva a buscar a Dios. Nos hace permanecer lejos de Dios, y estando lejos de Dios, ¿verdad? El ser humano se constituye un rey, y como rey, ¿verdad? ¿Qué hacía Nabucodonosor? Dice, a quien quería le daba vida, a quien quería mataba, a quien quería honraba, a quien quería humillaba. Se sentía un Dios. Y es lo que en la actualidad, ¿verdad? Vemos en las redes, ¿verdad? Tú eres un Dios, puedes hacer lo que quieras. ¿A quién tienes que darle cuentas? ¿Por qué tienes que darle cuentas a alguien? Pero Dios no va a dejar de ser Dios porque la gente del mundo diga que Él no existe. Respiran el aire de Dios, toman el agua de Dios.
Viven por la vida que Dios les da. Sienten por el corazón que Dios les dio. Caminan por los pies que Dios les dio. Y aún así, niegan a Dios. ¿Cómo hacer para que Dios esté conmigo? Número 1. Tengo que buscar agradar, obedecerle. Número 2. Tengo que dejarme que Él me pastoree, ser su oveja. Número 3 y 4, ¿verdad? Debo amarle y debo confiar en Él. Vamos a la siguiente y última. Es tiempo, hermanos, de que preparemos nuestro corazón. ¿Para qué? Oseas 10:12 dice, yo dije, planten buenas semillas de justicia y levantarán una cosecha de amor. Aren la dura tierra de sus corazones, porque ahora es tiempo de buscar al Señor para que Él venga y haga llover justicia sobre ustedes. Hace rato les decía, y lo repito, ¿verdad? La semana pasada que estuvo el apóstol Marco con nosotros, nos hablaba de la siembra y la cosecha. Y que muchas veces, bueno, estamos cosechando algo que no nos gusta, pero es algo que sembramos nosotros en el pasado. Pero sin embargo, para dejar de cosechar aquello, tenemos que empezar a sembrar para el futuro. Y ahí es donde fallamos. Porque en vez de empezar a sembrar para el futuro, seguimos sin sembrar y seguimos cosechando las cosas del pasado. ¿Qué debemos hacer? Siembra para el futuro. Para que en el futuro recibas algo diferente a lo que hoy estás recibiendo y no te gusta. Y esta palabra, ¿verdad? Dice que es tiempo de plantar buenas semillas, semillas de justicia, para que podamos tener una cosecha de amor. ¿Qué daría el ser humano, ya sea hombre o mujer, por un amor que llene su vida? Todo, todo. De hecho, ¿verdad? Las personas que amamos, pues trabajamos por lo que amamos. O te ponen una pistola para ir a trabajar. No, ¿verdad? ¿Así? Ay, por ahí alguien ya dijo que sí. Vas a ver, ¿eh? Al rato, ¿eh? En tu casa te... No nos ponen una pistola para ir a trabajar. Yo cuando era niño, ¿verdad? Decía, pues, mis papás, ¿por qué trabajan? Pues yo no le estoy diciendo que vayan a trabajar por mí, ni los obligo, pero pues qué buena onda que se esfuerzan por trabajar y por darme lo que necesito. Y yo no lo puedo hacer. Dice, bueno, ¿por qué es así? ¿Por qué funciona así el mundo, Dios? Pero así es. Algún día, si tú eres joven, ¿verdad? Algún día tal vez tengas que hacerlo por alguien. Si lo haces por amor, palomita, te felicito. Si lo haces por obligación, pues siempre va a ser de que, otra vez, otro día, ya no quiero ya más. Pero ¿de qué depende eso? De nuestro corazón. Hay que cambiar lo que está aquí. ¿Qué es lo que está motivando? Dios por amor hizo la cosa más maravillosa. Dio su vida, dio la vida de su hijo para salvarnos. Nosotros por amor, ¿qué no haremos por nuestra familia? ¿Qué no hemos hecho también? ¿Verdad? Prepara tu corazón. Siembra buenas semillas de justicia y levantarás una cosecha de amor. Segundo lugar, hay una parte dura en tu corazón. Una parte que no quiere cambiar. Una parte donde está, esto es mío. Así soy. Ahí no me toques. Todo menos eso. Hay una parte dura en nuestro corazón. Y dice el Señor, ara esa parte. Cuando tú echas nada más semillas así sin arar y está ahí toda la hierba y todo, crecerán ahí unas cuantas plantitas, pero se van a secar porque la hierba, primeramente, no va a dejar que entre, llegan las aves y se comen esa semilla. Segundo lugar, ¿verdad?
las raíces de las otras plantas, de las hierbas que ya están colonizando ese terreno, no van a permitir que se dé una buena cosecha de eso que sembraste en tu vida, en tu corazón. Entonces, primeramente tienes que arrancar de ti todo aquello que es malo, todo aquello que no le gusta a Dios, todo aquello que no has querido dejar, todo aquello que es amor o egoísmo en tu propia vida. Tienes que ararlo, ararlo. ¿Le dolerá a la tierra cuando la aran? Pues no, algunos dicen que no. Pues no, podremos decir que a lo mejor la tierra no tiene sentimientos, pero ¿nos dolerá cuando se are nuestro corazón? Yo creo que sí nos duele. Porque están arrancando hierbas, están arrancando, están volteando la tierra, están sacando gusanos, están sacando cosas que son alimañas que están en nuestro corazón, que no impiden que haya una buena siembra. Y dice Dios, ara tu corazón. Ara la dura tierra de tu corazón, porque ahora es tiempo de buscar al Señor para que Él venga y haga llover justicia sobre ustedes. Buscar a Dios, primeramente yo me acerco a Dios. Segundo lugar, Dios está conmigo. No es al revés como pensamos. Dios está conmigo siempre. No. Si tú no estás buscando a Dios, Dios no está contigo. Si tú estás buscando a Dios, Dios está contigo. Si lo estás obedeciendo, Dios está contigo. Si lo estás amando, Dios está contigo. Dice que va a llover, va a hacer llover justicia. Justicia. ¿Cómo será eso? Una lluvia de justicia. Pues tal vez consideras que lo que ganas no es lo justo, que lo que te pagan no es lo justo, que la forma como te trata la gente no es justo, que no te han dado la herencia a tus padres que realmente sería lo justo. Y a lo mejor tú tienes hambre de justicia porque no se te ha hecho justicia, pero dice aquí la palabra de Dios que Dios va a hacer que la justicia llegue a tu vida cuando tú hagas lo correspondiente. Muchas veces estamos peleando con la gente, no, dame lo que es mío, ¿verdad? Ya sea, digamos, con el que tiene que darnos la herencia o con el jefe, ¿verdad? Págame lo que debe ser. O con la aplicación, ¿verdad? Esta aplicación, una basura que da. O con el que me vende la fruta, ¿verdad? Eres un ratero, ¿verdad? No sé qué. Nos peleamos con la gente por justicia. Pero aquí no dice, peléate con la gente para que entonces te hagan justicia. No, dice, sé justo con Dios, primeramente, y Dios te va a hacer justicia. ¿Cómo soy justo con Dios? Agradécele. Vive para Él. Camina para Él. Búscalo a Él. Y entonces Él estará contigo. Lo repito nuevamente. Yo dije, planten buenas semillas de justicia y levantarán una cosecha de amor. Aren la dura tierra de sus corazones, porque ahora es tiempo de buscar al Señor, para que Él venga y haga llover justicia sobre ustedes. Te invito a que te pongas de pie, amado hermano. Señor, muchas gracias por tu palabra, que siempre nos enseña, Señor, nos orienta, nos enfrenta. Perdónanos, Señor, porque muchas veces pensamos que tú estás con nosotros, pero realmente, Señor, tu palabra nos enseña algo diferente. Nos enseña que tú estás con aquel que te honra, que tú estás con aquel que te busca, con aquel que te ama, con aquel que te obedece, con aquel que es fiel contigo, Señor, con aquel que vive limpiamente en santidad, fuera de pecado, Señor. Necesitamos, Señor, buscarte. Y esta palabra, Señor, de Oseas, del profeta Oseas, la hacemos nuestra. Queremos, Señor, arar nuestra tierra, nuestro corazón, para sacar todo aquello, Señor, que es rastrojo, que son raíces, que son hierbas malas, que son insectos, gusanos,
Todo aquello, Señor, que se comerá la semilla si no lo limpiamos. Muchas veces hemos sembrado en nuestro corazón y no vemos fruto, no vemos cambio en nuestro corazón, Señor, porque no hemos arado el terreno. Porque hemos hecho una mala siembra, Señor, porque teniendo la buena semilla, Señor, no hemos preparado nuestro corazón. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a prepararlo, Señor, con ayuno, con búsqueda de tu presencia, con humildad, Señor. Porque según lo que vimos hoy, Señor, uno de los mayores problemas es que cuando llega la prosperidad y hay orgullo, nos apartamos de ti, Señor. Eso dice tu palabra. Ayúdanos hoy, Señor, y de aquí en adelante a humillarnos para buscarte. Porque al buscarte a ti, Señor, estaremos contigo. Y al estar contigo, Señor, tú estarás con nosotros. Y si tú estás con nosotros, Señor, no hay nada que pueda estar en contra nuestra. Tu gracia, tu misericordia, Señor, estará con nosotros. Como dice en ese salmo, por cuanto en mí has puesto tu amor, yo también te libraré. Te pondré en alto por cuanto tú has conocido mi nombre. Cuando me invoques, cuando me llames, yo te responderé. Yo estaré contigo en la angustia. Yo te voy a levantar. Eso dice tu palabra, Señor, que vas a llenarnos de tu gloria, Señor. Bendito seas, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a vivir cerca de ti. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, gloria a Dios. Vamos a despedirnos con la bendición pastoral. Cierren sus ojos nuevamente. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este mensaje. Ahora yo te pido, Señor, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor de Dios el Padre, que la comunión del Espíritu Santo, Señor, sea con cada uno de mis amados hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.